de esa ofrenda fue especial o se hizo común. ¿Ve? Y esa escuela hacia eso iba encaminada, a hacernos notar que las ofrendas a Dios, si son ofrendas suyas, es suyo, no de nadie más. Eso es algo que nació de su corazón, porque dice: yo le pedí a Dios que me sacara de ese apuro, y gracias a Dios, a hoy mi vida está tranquila, volvió a la normalidad, porque Dios me concedió la petición de mi corazón. Y ahora yo tengo que agradecerle a Dios, y para agradecerle a mi Dios voy a ofrecerle este canto, o esta lectura, o esta declamación, o voy a dar el testimonio mismo de lo que Dios me sacó de mi apuro. Voy a dar ese testimonio, y llegado el momento es algo especial que nació de usted y que nos va a prodigar inclusive a la Grey, dándole a Dios agradecimiento desde el momento en que usted está expresando ese sentir que hay en su corazón. Esas son ofrendas especiales, ofrendas que son suyas. Por eso yo en aquel momento que me hacían observación, es que usted dijo: sí, yo acepto. Yo les dije, y si usted quiere ofrecerle, discúlpeme la ocasión en aquella vez que contesté de esa manera, pero es que es así. Usted lo que quiere ofrecerle a Dios, ofrézcaselo, pues es suyo. Nadie más va a participar de lo que usted le ofrece a Dios. Usted se lo está ofreciendo de usted. Y si Dios se lo acepta, bueno, pues es que Dios se agradó de usted. Y si Dios no lo acepta, pues ya sabrá usted a qué atenerse. Pero esta es ofrenda suya. Entonces, en ese sentido, las ofrendas deben de ir sazonadas con sal, es decir, que salgan de nuestro corazón, que sean ofrendas que lleguen hasta el altar de nuestro Dios, porque es algo que yo le estoy ofreciendo de todo corazón, por algo que Él me concedió. Muy bien, seguimos adelante. Anexé aquí una nota. Allá en el tiempo de los soldados romanos, ya los ejércitos se habían multiplicado, había escaseado el dinero, no había con qué pagar a los soldados romanos, los ejércitos eran inmensos, y a veces los impuestos que se cobraban no alcanzaban para darles el salario a los soldados romanos. ¿Y sabe con qué les pagaban a los soldados romanos? Con eso, con taliguitas así de sal, iban bien marronitas, les daban su costalito de sal, porque ahora la conocemos, la sal es muy común, donde quiera se encuentra, pero en esos tiempos no era tan común, costaba mucho trabajo extraerla, y la sal era valiosa, así que en ese aspecto pagaban a los soldados romanos con esos taliguitas de oro, de sal, y de allí proviene esa palabra que acabo de mencionar. A veces nos dicen: ¿y cuál es tu salario? ¿Cuánto ganas? De allí proviene el salario de la sal, porque a los ejércitos romanos se les pagaba con sal, y así se quedó. ¿Cuánto salario te dieron? 1 o 2 taliguitos de sal. Se usaba también en la compra y en la venta de los esclavos en el tiempo de los griegos. De ahí vino la costumbre que ahora se ha modificado y que se dice hoy: vale su peso. ¿En qué? En oro. Pero en aquel tiempo se decía: vale su peso en sal, porque era tan importante y tan valiosa la sal que de esta manera se comerciaba con los esclavos de la antigüedad de los griegos. Se pagaba su precio según el peso que tenían en sal. Bueno, era una nota que anexé aquí. Veíamos al inicio de nuestra lectura que decía, a ver, vamos a centrarnos nuevamente en Lucas capítulo, ¿qué era? 14. En el verso 34, 14-34,
dice, buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Parece que Mateo dice que si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Es más entendible. Y realmente, ¿con qué pudiera perder la sal su sabor? Almacenándola mucho tiempo, que pase mucho tiempo almacenada, perdería su sabor. Ya se haría desabrida. No, usted puede almacenarla por mucho tiempo y cuando va, pues si acaso estará dura, estará hecha piedra, pero usted la desgrana y la prueba y siguiendo siendo sal, como siempre. Así que almacenar no pierde su sabor. Si la mezcla con agua, hermanos, pierde su sabor. ¿Qué es lo que pasa únicamente? Se sale el agua. Se sale el agua, desaparece la sal, pero ahí está, en el agua, y usted puede probar el agua y le sabe salada porque pues ahí está mezclada la sal, así que no pierde su sabor, inclusive mezclada con agua. Y veía que hay otro aspecto: a altas temperaturas puede la sal perder su sabor, puede derretirse y puede quedar allí fundida, pero una vez que se enfría, sigue siendo sal, no perdió su sabor para nada. ¿Cuándo es cuando pierde su sabor la sal, hermanos? Note usted que estamos hablando de que los cristianos son la sal del mundo. En el aspecto literal, estamos hablando de la sal. ¿Con qué pierde la sal su sabor? ¿Cómo piensan que la sal perdería su sabor? Cuando se contamina con otra cosa. Cuando se hace una mezcla, se adultera, para que usted entienda. Cuando se adultera con alguna otra sustancia química, ya entonces la sal no le va a servir para sazonar, ya no le va a servir para dar ese sabor agradable. Ya se adulteró y es la única forma de que la sal pierda su sabor. Queda adulterada. ¿Qué enseñanza nos da este aspecto? Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 y 16. Y cuando usted lo va a decir, eso ya lo sabía yo. ¿Cómo dice? A ver, ¿quién lo quiere leer? Hermano Miguel, ya lo dijo. Hermano, ¿qué versículo, hermano? 15 y 16 de Mateo 17. Juan, Juan, sí, perdón. Juan 17, verso 15 y 16. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es. Gracias, hermano. Note usted, si nosotros somos la sal del mundo, ¿cuándo perdemos esa sazón que tenemos? Cuando nos mezclamos con ¿qué? ¿Ven? Cuidado por estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Porque cuántos cristianos, en una ocasión vuelvo a hacer mención del hermano Alberto, en esa ocasión era sábado 24 de diciembre, cuando él predicaba esta forma de doctrina. Decía: hoy 24 de diciembre por la noche, ¿dónde estará usted, hermano? ¿Celebrando lo mismo que el mundo? ¿Se va a involucrar en las costumbres del mundo? ¿Estará usted compartiendo la mesa de los demonios? Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Así habla acerca de estos. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? ¿Quién lo recuerda? Primera de Corintios, capítulo 10, parece ser, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 10.
versos 19 y 20. Fíjense cómo dice este pasaje. Antes digo, bueno, voy a leer 19, dice. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes. ¿Con quién, hermanos? Note usted, somos del mundo, pero no debemos estar conforme a la vida del mundo. Y estos tiempos son tiempos peligrosos, porque a veces nuestra propia familia, que condesciende en esta forma de vida, a veces llega y nos quiere enrollar en esta misma situación. Ándale, si nomás es un ratito, nomás vienes a cenar y ya, si lo que se trata es de que estemos en armonía, es un día en que todo el mundo lo hace. Si te das cuenta, mira, hasta las iglesias de donde tú perteneces se juntan, van a esta cena. ¿Por qué? Porque es el día en que nos perdonamos, es el día en que condescendemos, y si está todavía la cabeza del hogar, el papá y la mamá, con mayor razón, ¿cuánto tienes alejado de mi mamá y de mi papá? Nos vamos a reunir todos los hermanos y es necesario que tú también estés allí. Respetamos tu doctrina, respetamos tu religión, si lo único que queremos es que compartas la cena con nosotros. Es lo único. No te vamos a incitar a que bebas, a que nada más está presente para que te reconcilies con todos nosotros, con mi mamá, con mi papá, y mira, todos en paz. ¿Qué te cuesta hacerlo? ¿Y qué le queda en su corazón, hermano? ¿Cuántas veces, hermanos, ceden a este aspecto? Porque piensan, pues sí, realmente, ¿qué tiene de malo ir a cenar? Es más, le dice, mira, no hicimos nada de carne de cerdo, respetando tu creencia, no hicimos nada de esa comida, hicimos un pozolito con pollo para que lo puedas comer a gusto. ¿Ven? Tocan las fibras sensibles del corazón de uno y al ratito, bueno, pues está mi mamá y mi papá no puedo hacer ese desaire y ya estamos sentados a la mesa con ellos. Y aquí dice, no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios, porque en ese momento, ¿a qué Dios se le está dando adoración? Un Cristo que nació un 25 de diciembre y que en el boletín veíamos a quién está dedicado esa fecha. Dios persa. Un dios persa llamado Mitra. Y eran las festividades romanas del tiempo, de las Saturnalias, en donde había toda esta semana, donde había jolgorio y diversión, y se ofrecían presentes unos y otros, es decir, regalos. ¿Qué hay en este tiempo, hermanos? Fiestas y regalos, o sea, ¿también? Lo mismo. ¿No le vas a entrar al intercambio de regalos? Verá, donde trabaja uno, ahí están costumbres paganas del tiempo de la bestia pagana que fue la Roma. Pues ahí está, hermano. Entonces, la sal pierde su efectividad o su sabor cuando se adultera, cuando se mezcla con algo que no es de su propia condición. Y nosotros somos la sal del mundo y no podemos condescender con el mundo, porque entonces también estamos adulterando delante de Dios y perdemos nuestro sabor. ¿Y qué se hace con la sal que pierde su sabor, hermanos? ¿Qué dice ahí en el verso? Adelante, hermano, lea, por favor. Dice en Juan 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ajá. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso. Es decir, que una vez que la sal ya no sirve, pues es pisoteada.
Pisoteada, ser hollada quiere decir pisoteada por los hombres, ya no hay. Y acá en Lucas decía para echar estrada fuera. ¿Qué va a pasar con un cristiano que no guarda su responsabilidad ante Dios? Ese es el punto. De esta manera es como debemos enfocar. Uno de los aspectos importantes que tiene la sal, y que creo que lo dejé hasta el último porque la importancia que tiene es que la sal preserva de la corrupción. Usted verá en los pueblos alejados, quizás ahora ya no se usa porque pues, realmente ya la civilización ha llegado a todas partes, pero anteriormente la carne que había de sobra o de más se salaba y se colgaba en la intemperie. ¿Con qué fin se hacía el hecho de salarla completamente? Conservarla. Para eso. Y conservaba y No admite corrupción por la sal que tiene, no se corrompe esa No carne. se le Hasta paran la fecha. las moscas. Y también ese aspecto, no se paran las moscas, no ponen sus huevacillos y al rato ya salen. alimentos enlatados tienen que llevar sal porque si no se echan a Todo, perder. bueno, no te No, estés de es- ese aspecto. Entonces la sal sirve para este aspecto, para preservar de la corrupción. Yo les hacía notar a mis hermanos en otra ocasión, yo trabajé en una curtiduría de pieles y se compraban las pieles saladas, después se echaban a un proceso que se llamaba remojo, o se llama todavía, existe la tenería o curtiduría donde yo trabajé. Pero las pieles llegaban completamente saladas cuando las iban aventando del camión, nomás botaba la sal por donde quiera. Pero esas pieles llegaban intactas, no se corrompían. Una vez que entraban al desalado, ya salían como si apenas las hubieran desollado. ¿Ven lo que hace la sal? Bueno, eso es la importancia de la sal. Vemos en Hechos capítulo 2, verso 30 y 31. Hechos 2, verso 30 y 31. Nos habla de un acontecimiento importante. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Hechos 2, 30 y 31, hermanos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne, ¿qué cosa, hermanos? Vio corrupción. ¿Por qué la carne de nuestro Señor no sufrió corrupción? Sería la pregunta, ¿no? Porque no fue contaminado con el mundo, no fue corrompido. A ver, vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 11. Ahí está la respuesta. Romanos capítulo 8, verso 11. Fíjese cómo dice este pasaje. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor no hubiera corrupción? El espíritu de nuestro Dios. Ese es el símbolo perfecto, adecuado a la sal. La sal es un símbolo que está significando el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu, dice aquí, si ese mismo Espíritu mora en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Y eso será, léalo usted en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versos 52 y 53, únicamente para razonar, porque hay muchos pasajes ahí mismo que hablan de
de esta situación. Primera de Corintios 15, versos 52 y 53. Dice así: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados como hermanos, Sin corrupción. y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Así que ahí está el símbolo perfecto acerca de la sal. Por eso es que también las ofrendas levíticas simbólicamente tenían que llevar esa sal que representa el Espíritu de Dios. Y a nosotros se nos hace notar, según nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, es que somos la sal del mundo. Manifestemos que tenemos esa sal y podamos dar ese fruto de gozo y alegría a los que nos rodean. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.